Dependiendo del objetivo de visualización, podemos apoyarnos en un diagrama como este para saber cuál es el gráfico que mejor nos conviene. Aquí tenemos los cuatro objetivos de visualización que vimos anteriormente. Vamos a comenzar con el de comparación. Recordemos que la comparación nos sirve para ver si hay similitudes o diferencias entre nuestros datos. Podríamos diferenciar entre datos estáticos o que estén cambiando en el tiempo. En la parte estática podemos ver si tenemos una sola variable. Si es así, podemos apoyarnos de un gráfico de barras, ya sea horizontal o vertical. Si tenemos dos variables, podríamos apoyarnos en el mismo gráfico de barras, pero es un gráfico de barras en el que el ancho cambia, es variable. Si tenemos tres o más con pocos ítems, entonces podemos tener barras múltiples. Aquí podríamos tener, por ejemplo, una categoría, aquí otra. Si tenemos muchos ítems, podríamos apoyarnos entre gráficas embebidas. Esto no es más que una, digamos, malla donde estés poniendo diferentes gráficos aquí para tus diferentes ítems. Después tenemos los que están cambiando en el tiempo. Y podemos diferenciar entre pocos periodos y muchos periodos. Entre pocos periodos tenemos los datos cíclicos. Por ejemplo, cuando tenemos datos que estén analizándose en las diferentes horas del día, o que tenemos datos que dependen de los meses y el mes del año y vuelven a repetirse. Esos son los datos cíclicos. También tenemos los datos no cíclicos y aquí nos apoyaríamos de gráficos, por ejemplo, los gráficos de línea. Si tenemos muchos periodos, bueno, si tenemos uno o pocos ítems, entonces podríamos utilizar las mismas gráficas de barras. Las mismas gráficas se pueden utilizar para aplicaciones diferentes. Si tenemos muchos ítems, entonces podríamos apoyarnos de un gráfico de línea. Bueno, de líneas porque podemos utilizar varios. Esta sería la parte de comparación. Después la parte de relación nos indicará cómo se relacionan unas variables con otras. En el caso de dos variables podemos utilizar el gráfico de dispersión. En este gráfico estaríamos graficando en el eje X una variable y en el eje Y otra variable. Y aquí podríamos identificar si existe alguna relación entre las dos variables. También tenemos relación de tres variables. Aquí estaríamos diciendo, es el mismo gráfico de dispersión prácticamente, pero en lugar de tener puntos tendríamos círculos. Y el círculo sería la tercera variable. Entonces tendríamos el eje X sería una variable, el eje Y sería otra variable, y la tercera variable tendrá que ver con el tamaño del diámetro de estos círculos. Después tenemos el objetivo de visualización de distribución. Aquí podríamos diferenciar también entre diferentes variables. Una variable, dos variables o tres variables. En el lado de una variable, si tenemos pocos ítems, podríamos utilizar un histograma. Un histograma no es más que un gráfico de barras. Después veremos en el ejemplo cómo se diferencia del gráfico de barras. O si tenemos muchos ítems, podríamos utilizar un histograma de línea que sería más claro porque tendríamos una línea por cada histograma. Si tenemos dos variables, podríamos también ver la distribución utilizando un gráfico de dispersión, que es el mismo gráfico que utilizamos en el objetivo de visualización de relación. Y si tenemos tres variables o más, aquí nos podríamos apoyar, por ejemplo, de áreas 3D, gráfico de áreas 3D. Por último, tenemos el objetivo de visualización de composición. Recordemos que aquí lo que nos interesa es saber cómo se conforma un entero, cuáles son sus partes. Entonces, aquí también podemos diferenciar entre estático y que cambia en el tiempo. En la parte de que cambia en el tiempo podemos diferenciar entre pocos periodos o muchos periodos. Pocos periodos podemos tener relativo y aquí serían columnas que están apiladas al 100%. Entonces en cada columna, la columna contará el 100%. O si queremos valores relativo y absoluto, o más bien absolutos, aquí podríamos utilizar las columnas apiladas. Entonces aquí vamos poniendo las diferentes categorías que tengamos, una encima de la otra, pero aquí no suman 100%. Aquí ya sería el valor absoluto de cada uno de estos valores. Si tenemos muchos periodos, también, si es la parte relativa, sería las áreas apiladas pero al 100%. Entonces esto estaría sumando 100%. Y si son, o podemos tener la parte absoluta, donde tendríamos solamente las áreas apiladas que no van a sumar el 100%. Después, esto es lo que cambia, cambiando en el tiempo. Si no está cambiando en el tiempo, si es estático, entonces podemos apoyarnos de, por ejemplo, para visualizar la parte de un total con un gráfico circular, que también se llama gráfico pastel. Y aquí podríamos saber cómo se compone el entero, ¿no? Cuáles son sus partes. Después podríamos ver la acumulación del total, cómo se va formando el total. Aquí este gráfico se utiliza mucho en finanzas, por ejemplo, donde podríamos ver cómo se conforma, este sería, digamos, el total, y qué fue sumando o restando hasta llegar a este total.
le sumas, le restas, le sumas, le restas, le sumas y llegaste a un total y este es el total que tienes. Entonces puedes ver cómo se conformó el total. O también puedes ver como componentes de componentes. Aquí podría ser un mapa de árbol, por ejemplo. Sería parecido a lo que es la parte de un total, como el gráfico circular o de pastel. Aquí podríamos ver que esto sería el entero completo y estas son las diferentes partes que componen al entero. Vamos a ver en código cómo se ven estos gráficos, empezando con los gráficos más populares. Otra cosa que me gustaría mencionar aquí es que esta solamente es una guía de cuáles gráficos deberíamos de utilizar. Y más bien no deberíamos, sino solamente es una guía. Por ejemplo, tenemos aquí estos gráficos. Es muy importante saber cuáles son los gráficos a los que tu objetivo, al quien les estás mostrando estos gráficos, están acostumbrados. Si el objetivo o la audiencia no conoce un gráfico, el área circular, no está muy familiarizada con el gráfico área circular o con un gráfico de cascada. Entonces es mejor probablemente en ese caso mostrar gráficas con las que estén familiarizadas. Muchas veces las gráficas de barras son las más comunes y pueden servir para muchas aplicaciones. Entonces es importante pensar en la audiencia también. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Te invito a que abras el Jupyter Notebook de esta lección.